Empaca tus cosas y vete a dormir al cobertizo, viejo, me gritó mi hija cuando regresé de las playas de Huatulco, bronceado y con el alma tranquila. Su ambicioso marido estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, y añadió con una sonrisa burlona, tu villa ahora es nuestra, abuelo. Lárgate al cobertizo. Esperaban que me derrumbara, que me rompiera en pedazos y les entregara todo. Yo solo sonreí en silencio, pasé el cerrojo dejándolos afuera, y les dije a través del cristal aquello que arruinaría sus vidas para siempre. Antes de que la leña crepite y sigamos con esta historia, suscríbete a nuestro nuevo canal, donde contamos relatos de hombres que cobran venganza contra hijos, yernos y nueras que olvidaron el respeto. Mi nombre es Valerio Montes. Tengo 68 años y vivo en Valle de Bravo, en el Estado de México. Pasé 35 años de mi vida como arquitecto y diseñador de interiores antes de vender mi firma hace 3 años. Siempre creí que había criado bien a mi hija. Le enseñé sobre la integridad, sobre el respeto. El viaje de regreso desde Huatulco, en aquella mañana de junio, me enseñó lo espectacularmente equivocado que había estado. El taxi se detuvo frente a mi casa a la orilla del lago, en el número 2847 del Camino del Bosque, cerca de las 2 de la tarde. 2 meses en el paraíso tropical me habían hecho bien. Mi bronceado era sólido. Mi bolso de cuero estaba lleno de fotografías arquitectónicas de la costa oaxaqueña y estaba genuinamente emocionado por dormir en mi propia cama. La casa lucía perfecta desde la calle. Esos ventanales de piso a techo brillaban con el sol de la tarde. Yo mismo la diseñé hace 20 años. Cada ángulo, cada viga de madera, cada ventana fue medida meticulosamente para capturar la vista del lago de manera perfecta. Mi hija Daniela abrió la puerta principal antes de que yo pudiera sacar mis llaves. No estaba sola. Su esposo, Mauricio, estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados como un cadenero de antro. Algo en la postura de ambos hizo que mi ojo de arquitecto sufriera un espasmo. Estaban bloqueando la entrada de manera deliberada. Papá, dijo Daniela. Ni un abrazo, ni una sonrisa. Solo mi título. Tan desabrido como una champaña que lleva días abierta. Tenemos que hablar. Ahora. Dejé mi maleta en el suelo. Qué gusto verte también, mija. Huatulco estuvo maravilloso. Gracias por preguntar. Mauricio dio un paso al frente. Tiene 37 años, trabaja como lo que él llama, consultor de negocios, que por lo que he podido observar, significa perder el dinero de otras personas en esquemas de inversión de dudosa procedencia. Cortale al sarcasmo, viejo. Hemos tomado algunas decisiones mientras estabas fuera. La palabra. Viejo. Golpeó de una forma diferente a como solía hacerlo. Hace un año, habría sido una broma entre nosotros. Hoy, sonaba como una clasificación de inventario. Mercancía obsoleta. Bienes dañados. Decisiones sobre mi casa, mantuve mi voz nivelada. 35 años de reuniones con clientes difíciles me enseñaron a no mostrar jamás una gota de emoción durante las negociaciones. Incluso cuando tu propia hija te mira como si fueras un problema que necesita ser resuelto. Sobre los arreglos de vivienda, corrigió Daniela. Había cambiado tanto desde que se casó con Mauricio. Mi niña solía morderse las uñas cuando estaba nerviosa. Solía llamarme todos los domingos solo para platicar. Eso fue hace 3 años. La mujer que estaba de pie frente a mí ahora llevaba un vestido de diseñador de Polanco que probablemente costaba más que mi pensión mensual y tenía la misma calidez emocional que una auditoría del SAT. Mauricio no se molestó en ser sutil. Esta es la situación, Valerio. Daniela y yo necesitamos espacio. Espacio de verdad. Somos jóvenes. Estamos construyendo una vida. Y francamente, esta casa se está desperdiciando en alguien que solo toma fotos y camina alrededor del lago todo el día. Esta casa se está desperdiciando, repetí lentamente. En la persona que la diseñó y la construyó. Te estás poniendo a la defensiva. El tono de Daniela era pura condescendencia.
La misma voz que probablemente usaría con un anciano confundido en la fila del banco. No te estamos echando de la calle. Te encontramos una solución perfecta. Hizo un gesto hacia la parte trasera de la propiedad. A través de los ventanales, pude ver la vieja cabaña de madera que construí hace 15 años como taller. Tenía tal vez 40 metros cuadrados, electricidad básica, sin calefacción, y olía permanentemente a aserrín y pintura seca. El cobertizo, me reí. De verdad me reí, no pude evitarlo. ¿Quieren que viva en el cobertizo? No es un cobertizo. Es un anexo en perfectas condiciones, espetó Mauricio. Hay espacio de sobra para una sola persona. Tienes una cama. Tienes paredes. ¿Qué más necesita un tipo de tu edad? ¿Qué más necesita un tipo de mi edad? Estudié su rostro, buscando la broma, la sonrisa, cualquier cosa que indicara que esto era una broma elaborada. Nada. Hablaba completamente en serio. Y Daniela también. Mi hija. La misma a la que le pagué la carrera universitaria completa. A la que le financié la boda. La que me llamó llorando hace un año porque Mauricio había perdido temporalmente el contrato de renta de su oficina, rogándome que, por favor, los dejara quedarse conmigo solo por unos meses hasta que se recuperaran. Temporal. Esa palabra estaba cargando con un peso enorme. Escucha, papá. Daniela suavizó su voz, usando exactamente el mismo tono que empleaba cuando era adolescente y quería pedirme permiso para llegar más tarde a casa. Estás jubilado. No necesitas todo este espacio. Estamos intentando formar una familia y necesitamos espacio para crecer. ¿Lo entiendes, verdad? Miré más allá de ellos, hacia mi sala de estar. Mi colección de cámaras Leica clásicas había desaparecido del estante donde las había guardado durante una década. En su lugar descansaban los trofeos de golf de Mauricio. Las piezas de arte que yo mismo había seleccionado de las galerías locales habían sido reemplazadas por pósters motivacionales genéricos. Incluso mi sillón de lectura junto a la chimenea había sido movido de lugar. No solo habían vivido en mi casa mientras yo no estaba. Me habían borrado de ella. ¿Y si digo que no?, pregunté en voz baja. La expresión de Mauricio se volvió de hielo. Entonces tendremos problemas, viejo. Mira, Daniela ha estado investigando. El Estado de México tiene unas leyes de interdicción muy interesantes para el cuidado de ancianos. ¿Qué pasaría si sugiriéramos que ya no eres capaz de administrar una propiedad de este tamaño? ¿Que ya no eres competente para manejar tus propios asuntos? Dejó que la amenaza flotara en el aire como el humo de un cigarro. Mis manos se apretaron alrededor del asa de mi maleta. Pensé en el año que pasé cuidando a Daniela cuando le dio neumonía a los 7 años, durmiendo en una silla de plástico junto a su cama de hospital, perdiendo fechas de entrega de proyectos, casi perdiendo a un cliente importantísimo. Ella me había tomado de la mano y me había susurrado, eres el mejor papá del mundo. Esa niña ya no existía. La mujer que estaba aquí parada era una extraña que llevaba puesto el rostro de mi hija. ¿Está bien? La palabra salió de mi boca antes de que terminara de procesar lo que estaba aceptando. Moveré mis cosas. Los hombros de Daniela se relajaron. Esperaba una pelea. La victoria fácil la volvió generosa. Tómate tu tiempo, papá. Puedes mudarte mañana. De hecho, interrumpió Mauricio. Hoy sería mejor. Tenemos gente invitada esta noche. Socios de negocios. Sería un poco incómodo tener que explicar por qué hay un viejo deambulando por la casa. Un viejo. No el padre de Daniela. No el dueño de la casa. Un viejo. Levanté mi maleta. Pasé junto a ellos sin decir una sola palabra más. Caminé por el pasillo donde las marcas de crecimiento de Daniela todavía se veían tenuemente en el marco de la puerta. Pasé por la cocina donde le enseñé a hacer hot cakes cada sábado por la mañana. Salí por la puerta trasera, crucé el pasto hasta llegar al cobertizo. La puerta se atoró. No la había abierto en meses.
Por dentro, era exactamente tan malo como esperaba. Lleno de polvo, estrecho, con un profundo olor a humedad. Un catre de lona que usé para un viaje de pesca hace 5 años estaba apoyado contra la pared. Un foco pelón colgaba del techo. A través de la ventana sucia, podía ver mi casa. Mi hermosa casa con sus líneas de visión perfectas y su iluminación natural cuidadosamente calibrada. Podía ver a Mauricio y Daniela a través de los ventanales de la sala, reacomodando ya los muebles, celebrando su conquista. Dejé la maleta en el suelo y saqué mi celular. Entonces sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era algo más frío. Algo que los habría preocupado mucho si me hubieran estado prestando atención. Porque esto es lo que Mauricio y Daniela no sabían, hace 3 meses, yo había sentido que esto venía. Había visto la forma en que miraban mi casa, como lobos acechando a un cordero. Había hecho una llamada a un amigo abogado en la Ciudad de México y había puesto en marcha ciertos mecanismos legales. Querían el cobertizo. Podían quedarse con el cobertizo, por ahora. Porque a veces, la mejor venganza no es contraatacar de inmediato. Es dejar que tu oponente crea que ha ganado, mientras tú construyes algo que jamás verán venir. Abrí mi bolso de cuero y saqué mi Leica más nueva. A través del telefoto, tenía una vista perfecta de los ventanales de mi sala. Documentación. Así lo había llamado mi abogado. Evidencia de intención. El juego apenas comenzaba, y mi hija y su marido no tenían ni la más remota idea de que estaban jugando. El catre de lona en el cobertizo fue un asesinato para mi espalda. Me desperté esa primera mañana sintiendo como si me hubieran doblado para meterme en una maleta durante toda la noche. El foco pelón había traído polillas, y sus sombras bailaban en las paredes como pequeñas acusaciones. A través de la ventana mugrienta, vi a Mauricio y a Daniela desayunando en mi cocina. Bebiendo café de mi máquina de espresso, comiendo huevos cocinados en mis sartenes italianos, sentados en las sillas que yo había mandado a hacer a medida en Dinamarca. La ironía era tan afilada que podía cortar vidrio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina, doña Marta. ¿Todo bien, don Valerio? Lo vi metiéndose a la bodega anoche. Le respondí. Solo estoy reorganizando algunas cosas. Todo en orden. Mentirle a los vecinos. Otra primera vez. La lista se estaba haciendo larga. Los siguientes 3 días se difuminaron en una neblina de humillación y observación cuidadosa. Me despertaba antes del amanecer, fotografiaba la salida del sol sobre el lago por pura costumbre, y luego observaba cómo mi casa se transformaba en algo irreconocible. Mauricio y Daniela no solo estaban viviendo ahí. Estaban interpretando el papel de dueños. La segunda noche hicieron una fiesta. Conté 14 personas a través de mi lente telefoto. La música retumbaba tan fuerte que hacía vibrar las ventanas del cobertizo. Las risas cruzaban el jardín como una burla directa. Reconocí a algunos de ellos, eran amigos de la Universidad de Daniela. Personas que solían llamarme, señor Montes, con respeto genuino. Ahora yo era el viejo loco del cobertizo. El secreto familiar vergonzoso. Cerca de las 10 de la noche, observé a una mujer que no reconocí, unos 30 y tantos, joyas caras, acorralar a Daniela junto a la isla de la cocina. A través del cristal, no podía escuchar la conversación, pero he pasado décadas leyendo el lenguaje corporal durante las presentaciones con clientes. La mujer señalaba alrededor de la casa. Daniela gesticulaba de manera expansiva, el orgullo era evidente en cada uno de sus movimientos. El rostro de la mujer mostró confusión, estaba haciendo una pregunta. Entonces vi la boca de Daniela formar las palabras, claras como el agua incluso a esta distancia. Mi papá decidió vivir de forma más sencilla. El cobertizo le acomoda mejor. No estaba avergonzada. No sentía culpa. Estaba presumiendo de cómo había resuelto el problema de un padre inconveniente. Bajé la cámara y me senté en el catre, en la oscuridad. Así no se suponía que funcionara la familia.
Mi mente viajó al pasado sin pedirme permiso. Daniela, a los 7 años, jalándome de la manga de la camisa durante una reunión con clientes porque había perdido a su conejo de peluche favorito. Yo me había disculpado, pasé 40 minutos buscando por toda la casa y lo encontré en la secadora. Su abrazo fue tan fuerte que casi me rompe las costillas. Tú siempre arreglas todo, papi. Daniela, a los 16, llorando después de que le rompieron el corazón por primera vez. Nos sentamos en la terraza mirando el lago de Valle de Bravo durante 3 horas. No hablamos mucho. Solo me quedé sentado junto a ella mientras procesaba el dolor. Cuando finalmente se fue a la cama, me dio un beso en la mejilla y susurró: «Qué bueno que eres mi papá». Daniela, a los 23, graduándose de la carrera de Mercadotecnia. Me buscó entre la multitud, me señaló directamente y gesticuló: «Esto es para ti». ¿Cuándo había cambiado todo? Rebobiné la cinta mental, buscando el punto de quiebre. Su boda, tal vez. Mauricio había entrado como un huracán con sus conexiones de capital de riesgo y su vocabulario de startups tecnológicas. Empezó a hablar de apalancar oportunidades y maximizar el potencial de los activos. Empezó a mirarme de la misma forma en que uno mira un coche viejo. Todavía funciona, claro, pero ¿no sería bonito cambiarlo por un modelo más nuevo? O tal vez fue antes. Tal vez no vi las señales. Tal vez estuve demasiado enfocado en mis propios proyectos, en mi fotografía, en mi vida. Tal vez ella se sintió abandonada y Mauricio llenó ese vacío con promesas de un futuro mejor. Un futuro donde los padres ancianos son problemas que deben ser administrados, no personas que deben ser amadas. La fiesta de al lado alcanzó su punto máximo. Alguien le subió el volumen a la música. Los bajos golpeaban contra las paredes de madera de mi refugio. Podía ver las siluetas bailando en mi sala, usando mi espacio, bebiendo de mis copas, celebrando sobre las cenizas de mi dignidad. Algo se cristalizó en mi pecho. No era exactamente enojo. Era algo mucho más frío. Más enfocado. Saqué mi teléfono de nuevo y comencé a revisar las fotos que había tomado durante los últimos 3 días. Daniela y Mauricio en una discusión acalorada, señalando documentos de bienes raíces esparcidos sobre la mesa del comedor. Mauricio en su laptop, con las ventanas del navegador visibles sobre su hombro, mostrando sitios web de evaluación de propiedades. Los dos midiendo habitaciones, tomando notas, planeando. ¿Planeando qué, exactamente? El abogado al que llamé hace 3 meses, el licenciado Gerardo Mendoza, se especializaba en planificación patrimonial y derecho fiduciario. Nuestra conversación inicial había sido hipotética. ¿Qué pasa si alguien quiere proteger sus bienes de posibles disputas familiares? Le pregunté. Gerardo fue directo. Fideicomisos en vida. Estructuras irrevocables. Mecanismos legales que eliminan la propiedad personal mientras mantienes el control absoluto. Pero, Valerio, necesitarías un motivo. A los jueces no les agrada la gente que esconde sus bienes sin una causa justificada. ¿Y si tuviera una causa? Entonces necesitaríamos documentación. Evidencia de intención, de presión, de coerción. Pruebas de que estás actuando a la defensiva, no a la ofensiva. Constituí el fideicomiso en marzo. Transferí la propiedad de la casa a ese instrumento legal. Me nombré a mí mismo como beneficiario vitalicio con derecho de uso y habitación, y nombré a una fundación benéfica como la heredera final. Gerardo fue testigo de cada firma, grabó cada conversación, documentó absolutamente todo con la precisión de un cirujano. En aquel momento, me sentí paranoico. Daniela todavía me llamaba de vez en cuando, todavía fingía que todo era normal. Pero yo había visto la manera en que Mauricio miraba mi casa. La forma en que, durante la cena de Navidad, me preguntó de manera casual sobre mi testamento. La forma en que Daniela dejó de preguntarme por mi salud y empezó a preguntarme por mis finanzas.
Instinto de arquitecto, supongo. Ver las debilidades estructurales antes de que el edificio se venga abajo. Ahora, sentado en este cobertizo asqueroso, viendo a extraños bailar en mi sala de estar, esa paranoia se sentía como una profecía. Mi celular vibró. Mensaje de Gerardo. ¿Qué tal, Huatulco? Espero que hayas tomado buenas fotos. Consideré mi respuesta. Podía contarle todo en este preciso instante. Podía activar la siguiente fase del plan que delineamos hace meses. Pero algo me contuvo. No era duda. Era estrategia. Si Mauricio y Daniela creían que habían ganado, se volverían descuidados. Cometerían errores. Revelarían sus verdaderas intenciones de una forma tan clara que ningún juez en el Estado de México cuestionaría mis medidas de protección. Los necesitaba confiados, arrogantes, seguros de su victoria. Así que les daría exactamente eso. Huatulco estuvo perfecto. Respondí. Ya estoy en casa. Las cosas se pusieron interesantes. Te llamo pronto. La respuesta de Gerardo fue inmediata. A la orden, para cuando me necesites. La fiesta se fue apagando cerca de las 2 de la mañana. Vi a Mauricio y a Daniela despedirse de sus invitados, interpretando el papel de los anfitriones perfectos en mi casa perfecta. Cuando el último coche se alejó, los vi dejarse caer en mi sofá de piel, riéndose a carcajadas de algo. Se veían felices. Victoriosos. Como si por fin hubieran obtenido lo que se merecían. Que lo pensaran. Que celebraran. Que se pusieran tan cómodos en su paraíso robado que se olvidaran de cuidarse las espaldas. Porque el viejo del cobertizo no estaba derrotado. Era paciente. Y la paciencia, aplicada correctamente, es el arma más afilada en cualquier arsenal. Saqué mi cámara una vez más. Enfoqué la casa, toda iluminada contra la oscuridad del lago. Mi casa. Mi diseño. El trabajo de toda mi vida. Podían tenerla por ahora. Pero todo lo que yo había construido dentro de esa estructura, cada detalle oculto, cada contingencia planeada meticulosamente, todo eso estaba a punto de volverse muy, muy relevante. Sonreí en la oscuridad del cobertizo. Mauricio pensaba que yo era una reliquia. Daniela pensaba que yo estaba conquistado. Ambos estaban a punto de aprender que los arquitectos pensamos en términos de cimientos. Y yo había construido los míos con muchísimo cuidado. La verdadera obra apenas comenzaba. 2 días después de mi reunión con Gerardo, manejé de regreso a Valle de Bravo con la cajuela llena de equipo de vigilancia y una libreta repleta de planos. El cobertizo ya no se sentía tan humillante. Se sentía estratégico. Un puesto de observación con vista directa a territorio enemigo. Había hecho una llamada antes de salir de la Ciudad de México. Encontré a una investigadora privada a través del despacho de Gerardo. Elena Cisneros, ex policía de investigación de la Fiscalía, ahora especializada en rastreo financiero. Su voz en el teléfono había sido puramente profesional. No hago divorcios ni sigo a esposos infieles a menos que haya fraude financiero de por medio. ¿Es esa su situación? Potencialmente. Le dije. Mi yerno podría estar planeando robarse mi casa. Necesito saber en qué pasos anda metido realmente. Mi tarifa diaria es de 15,000 pesos más gastos. Necesitaré un anticipo de 100,000. Le transferí el dinero esa misma tarde. Ahora, de vuelta en mi prisión de madera, observaba la casa con ojos distintos. Ya no sentía dolor. Era un análisis clínico. Como si estuviera evaluando las fallas estructurales de un edificio antes de una remodelación mayor. Mauricio salía todas las mañanas alrededor de las 9, vestido con trajes caros que seguramente costaban más de lo que estaría dispuesto a admitir. Consultor de negocios. ¿Verdad? Empecé a llevar una bitácora. El martes por la mañana se ausentó por 3 horas.
Regresó con bolsas de compras de tiendas de diseñador. El miércoles, no salió en todo el día. Solo caminaba de un lado a otro por mi sala, haciendo llamadas telefónicas, gesticulando salvajemente hacia la nada. El jueves por la mañana ocurrió algo interesante. Una mujer llegó cerca de las 10, aspecto profesional, 40 y tantos, cargando un portafolio de piel. Agarré mi cámara con el telefoto. A través de las ventanas de la sala, vi a Mauricio y a Daniela sentarse con ella en mi mesa del comedor. La mujer esparció varios papeles sobre la superficie. Incluso desde esta distancia, pude distinguir el membrete. Coldwell Banker. Bienes raíces. Mi mano se apretó alrededor de la cámara. Tomé unas 40 fotos durante la hora siguiente. La agente inmobiliaria señalaba diferentes habitaciones. Mauricio asentía con entusiasmo, Daniela tomaba notas. En un momento dado, la agente sacó lo que parecía ser un análisis de mercado comparativo. Podía ver los números incluso desde aquí. 50 millones, 55 millones, 60 millones de pesos. Estaban poniéndole precio a mi casa. Mi casa. La que no era de ellos. La que nunca iba a ser de ellos. La agente se fue alrededor de las 11. Vi a Mauricio y Daniela celebrar con champaña. Champaña real, a media mañana. Chocaron las copas, se besaron, miraron alrededor de la casa como si ya se hubieran ganado la Lotería Nacional. Idiotas. Idiotas confiados. El tipo más peligroso, pero también el más útil. La gente confiada comete errores. Esa noche, Daniela me llevó la cena al cobertizo. Era la primera vez que lo hacía en días. Lasaña calentada en el microondas sobre un plato de cartón. La dejó sobre mi catre como si estuviera entregando despensas a los damnificados. Gracias, mija, dije, manteniendo mi voz neutral. Ella titubeó en la puerta. Casi parecía culpable. Casi. Papá, he estado pensando. Tal vez fuimos demasiado duros el otro día. Esta transición ha sido difícil para todos. Transición. Qué hermosa elección de palabras. Lo hacía sonar como una reestructuración corporativa en lugar de abuso contra un adulto mayor. Lo entiendo, dije, y le di un bocado a la lasaña. Estaba fría en el centro. Mauricio y tú necesitan su espacio. Exacto. El alivio inundó su rostro. Me alegra que lo entiendas. De hecho, Mauricio y yo hemos estado platicando. Queremos hacer esto más fácil para ti. Hay un residencial de asistencia para mayores muy bonito en Cuernavaca, a una hora de aquí. Ya lo investigamos. Tienen actividades, atención médica, gente de tu edad para socializar. Sacó un folleto de su bolsa. Residencial Atardeceres. Las fotos mostraban a personas mayores jugando dominó y pintando acuarelas. Tomé el folleto. Lo estudié como si de verdad estuviera considerando la opción. ¿Cuánto cuesta un lugar como este? Solo 80,000 pesos al mes. Y honestamente, papá, serías mucho más feliz ahí. No tendrías que preocuparte por mantener una propiedad tan grande ni nada de eso. 80,000 al mes. Casi 1,000,000 de pesos al año. Querían almacenarme en un asilo que no necesitaba, probablemente embolsarse mi pensión para ayudar a pagarlo, y vivir en mi casa sin pagar un centavo de renta mientras planeaban venderla a mis espaldas. Levanté la vista hacia mi hija. La miré de verdad. Traté de encontrar algún rastro de la niña pequeña que solía hacerme tarjetas del Día del Padre con cartulina y diamantina. La adolescente que lloró en mi hombro después de su primer desamor. La joven que caminó por el escenario en su graduación y me señaló entre el público. Había desaparecido. O tal vez nunca existió de la forma en que yo la recordaba. Tal vez yo había estado construyendo una hija de fantasía en mi cabeza, mientras que la real había estado aprendiendo que la familia es solo un activo más para apalancar. Lo voy a pensar, dije en voz baja. Súper. Prácticamente rebotó de alivio. Tú nada más avísanos.
Te podemos ayudar con la mudanza cuando quieras. Después de que se fue, abrí mi laptop y busqué. Residencial Atardeceres. En Google. Leí las reseñas. El personal está sobrecargado de trabajo y mal pagado. La comida es de hospital, en el mejor de los casos. Mi padre decayó rápidamente después de mudarse aquí. 1 estrella. 2 estrellas. La ocasional reseña de 5 estrellas que parecía escrita por la misma gerencia. Querían meterme en ese lugar. 80,000 pesos al mes por cuidados mediocres y una muerte lenta por aburrimiento. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Elena. ¿Cómo va la investigación financiera? Su respuesta llegó rápido. Hallazgos muy interesantes. Reunión mañana a las 2 de la tarde en el café del centro. Ahí te veo. Los siguientes días fueron una clase magistral de observación. Empecé a notarlo todo. La forma en que Mauricio revisaba su teléfono constantemente, su rostro tensándose cuando llamaban ciertos números. Las discusiones en susurros entre él y Daniela a altas horas de la noche, las voces cruzando el jardín hasta mi cobertizo. La correspondencia que llegaba a nombre de Mauricio, de tarjetas de crédito y despachos de cobranza, que él interceptaba antes de que Daniela pudiera verla. Una tarde, lo vi romper 3 sobres distintos sin siquiera abrirlos. Simplemente los hizo pedazos y los enterró en el fondo del bote de basura. Cuando Daniela le preguntó qué cartas eran, él respondió, pura publicidad, sin siquiera mirarla a los ojos. Un mentiroso. Mi hija se había casado con un mentiroso, y o no lo sabía, o no le importaba. El sábado por la mañana, Mauricio trajo a otro hombre a la casa. Un tipo más joven, quizá de 35, con un reloj carísimo, manejando un Tesla. Se quedaron parados en la entrada de adoquín platicando por 20 minutos. Yo tenía la aplicación de grabación de voz abierta en mi celular, apoyado en el marco de la ventana, apuntando hacia ellos. No captaría todo, pero podría pescar algo útil. Más tarde, reproduciría el audio y escucharía fragmentos de la conversación. Solo necesito que firme, 50 millones mínimo, nos quedamos como con 20 libres después de las deudas. Después de las deudas. Así que Mauricio debía dinero. Mucho dinero. Tanto como para necesitar vender una casa de 50 millones de pesos solo para limpiar su nombre. Me senté en el cobertizo esa noche, sumando todo lo que había observado. Las consultas inmobiliarias. Los folletos del asilo. Las deudas misteriosas. Las cartas de cobranza. Las discusiones en susurros. Los brindis con champaña. No solo estaban intentando quitarme mi casa. Estaban desesperados. Mauricio se estaba ahogando en deudas y mi propiedad era su salvavidas. Daniela era cómplice o ciegamente voluntaria. De cualquier manera, había tomado su decisión en el momento en que le permitió exiliarme a este cobertizo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gerardo. Elena dice que su reporte está listo. Esto se está moviendo más rápido de lo esperado. ¿Estás preparado para los siguientes pasos? Miré alrededor del cobertizo. El catre de lona que me destrozaba la espalda cada noche. El foco pelón. El piso polvoriento y las paredes manchadas de humedad. La ventana que me daba una vista perfecta de mi propia casa, ocupada por personas que pensaban que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado roto para pelear. ¿Estaba preparado? Tecleé de vuelta. Más que listo. Vamos a terminar con esto. A través de la ventana, podía ver a Mauricio y Daniela en la cocina. Cocinando la cena con mis ollas, bebiendo vino en mis copas, riéndose de algo. Viviendo su mejor vida en mi hogar, mientras yo me pudría en un cuartucho como un mueble arrumbado. Pero no sería por mucho tiempo. El viejo del cobertizo había terminado de ser paciente. El arquitecto estaba listo para demoler algunas estructuras y reconstruir algo mejor, algo justo.
Y no lo verían venir hasta que los cimientos colapsaran bajo sus propios pies. La cafetería en el centro del pueblo se llamaba El Rincón del Café. Uno de esos lugares agresivamente rústicos, lleno de focos Edison y madera reciclada. Llegué 15 minutos antes, pedí un café americano negro y tomé una mesa en la esquina desde donde podía vigilar la puerta. Elena Cisneros llegó exactamente a tiempo. La reconocí por la foto de su sitio web, aunque en persona se veía más ruda. El cabello entrecano recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje, y unos ojos que no se perdían de un solo detalle. Cargaba un folder manila grueso, repleto de documentos. Señor Montes. Me estrechó la mano con un agarre capaz de romper nueces. Se ve usted como un hombre que ha estado durmiendo en un catre. ¿Tan obvio es? Hice mi tarea. Su hija y su yerno lo echaron de su propia casa. Están viviendo ahí de a gratis mientras usted está en una bodega. ¿Eso resume la situación? De manera muy concisa, sí. Se sentó, sacó el folder y fue directo al grano. Nada de plática de cortesía. Me cayó bien de inmediato. Mauricio Arango, comenzó, deslizando el primer documento sobre la mesa. Su yerno es un desastre financiero envuelto en un traje caro. Le debe 7 millones de pesos a 3 acreedores diferentes. Primer acreedor, Marcos Garza, un prestamista privado, 2 millones y medio. Segundo, una firma de capital de riesgo llamada Apex Inversions, 3 millones. Tercero, préstamos personales en 2 bancos distintos que suman 1,5 millones. Estudié los documentos. Estados de cuenta bancarios, contratos de pagarés, avisos de embargo. Todos a nombre de Mauricio. ¿Cómo acumuló tanta deuda? Negocios fallidos. Lleva 5 años jugando al tiburón inversionista con el dinero de otras personas. Todo lo que toca se hace polvo. La deuda con Apex Inversions es particularmente asquerosa. Ya están amenazando con acciones legales. Tiene tal vez 60 días antes de que empiecen a congelar cuentas y embargar bienes. Bienes que no tiene. Exactamente. Elena sacó más papeles. Lo que nos lleva al ángulo de los bienes raíces. Su yerno ha estado en contacto con 2 agencias inmobiliarias en las últimas 3 semanas. Ambas conversaciones se centraron en vender una propiedad en Camino del Bosque 2847. ¿Su dirección? Me mostró impresiones de correos electrónicos. De Mauricio para un agente. Necesito mover esto rápido. El propietario es mayor. Será trasladado a una casa de asistencia pronto. Busco venta rápida. De preferencia un comprador de contado. La frialdad de las palabras me golpeó como una bofetada. El propietario es mayor. Como si yo ya estuviera muerto, borrado del mapa. Hay más, continuó Elena. Intentó abrir una línea de crédito hipotecario usando su propiedad como garantía. Solicitó 3 millones de pesos. El banco se lo negó porque, obviamente, su nombre no está en las escrituras, pero el hecho de que lo intentara le dice todo sobre sus intenciones. Está planeando robarse mi casa, venderla y usar el dinero para pagar sus deudas. Eso es exactamente lo que está planeando. ¿Y mi hija? Elena hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No tengo pruebas de que ella esté involucrada activamente en el fraude financiero, pero definitivamente no lo está deteniendo. ¿Qué hay de las finanzas de Daniela? La expresión de Elena se ensombreció. Ahí es donde se pone más feo. Mauricio ha estado usando el crédito de ella. Encontré 4 tarjetas de crédito abiertas a su nombre en el último año. Saldo total, 1,300,000 pesos. Todos los estados de cuenta llegan a un apartado postal que Mauricio controla. No creo que ella sepa nada de esto. Me recargué en el respaldo de mi silla. Mi hija no solo era cómplice. También era una víctima. Mauricio había estado destruyendo sistemáticamente su futuro financiero, mientras la usaba como un peón para quitarme mi casa. ¿Puedes probar todo esto? Cada documento en este folder está verificado.
Registros bancarios, reportes del buró de crédito, correos electrónicos, llamadas grabadas con los agentes inmobiliarios. Todo es admisible. Sacó una memoria USB. Aquí hay copias de todo. Le sugiero que le entregue esto a su abogado lo antes posible. Tomé la pequeña unidad USB y la sostuve como si estuviera hecha de plutonio. Este pequeño pedazo de plástico contenía la munición exacta para destruir los planes de Mauricio por completo. Una cosa más, dijo Elena. He estado siguiendo a Mauricio toda la semana. El jueves por la tarde, se reunió con una mujer en un restaurante en Toluca. 28 años, trabaja como su asistente. Estaban. Sacó una fotografía. Mauricio y una joven rubia besándose en un estacionamiento. Muy amigables. La aventura no me sorprendió. Los hombres que mienten sobre el dinero, por lo general, mienten sobre todo lo demás. Pero esto devastaría a Daniela. Tal vez lo suficiente como para despertarla. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Al menos 7 meses, según los registros telefónicos y la vigilancia. Probablemente más. Me quedé mirando la foto. Mauricio Arango. Fracaso en los negocios, deudor, mentiroso, infiel. Y mi hija había tirado a la basura su relación conmigo por este hombre. Gracias, Elena. Mándale tu factura final al licenciado Mendoza. Él se encargará del pago. Ya está hecho. Se puso de pie y me entregó su tarjeta. Si necesita algo más, llámeme. No me caen bien los hombres que se aprovechan de sus familias. Será un placer ayudar a quemar a este infeliz. Después de que se fue, me quedé en el café una hora más, revisando el folder página por página. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Mauricio. Cada estado de cuenta, cada pagaré, cada correo sobre la venta de mi casa. Pero no podía simplemente entrar a mi casa y agitar estos papeles en el aire. Mauricio lo negaría todo. Daniela probablemente lo defendería. Necesitaba más que evidencia. Necesitaba el momento perfecto. La palanca adecuada. Necesitaba que ellos mismos se expusieran por completo. Esa noche, regresé al cobertizo y encontré una nota pegada en la puerta. Era la letra de Daniela. Papá, necesitamos que firmes esos documentos pronto. Mauricio se está poniendo ansioso. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Los documentos. El contrato de donación que había intentado pasarme por debajo del agua, disfrazado de papeleo para Hacienda. El formato legal que transferiría mi casa directamente a su nombre. Sin dinero de por medio, sin hacer preguntas. Una vez que yo firmara eso, la casa sería suya, y ella se la entregaría directamente a Mauricio para que la vendiera. Arrugué la nota y la tiré al bote de basura. Luego le mandé un mensaje a Gerardo. Necesitamos vernos mañana por la mañana, si es posible. Tengo información nueva. Su respuesta fue inmediata. En mi despacho a las 9 de la mañana limpiaré mi agenda. Esa noche, acostado en el maldito catre de lona, ya no sentía enojo. Me sentía concentrado. Quirúrgico. Cada pieza estaba cayendo en su lugar. El fideicomiso que creé hace meses. La evidencia que Elena había recopilado. La documentación de las deudas y mentiras de Mauricio. La pregunta ya no era si podía detenerlos. La pregunta era qué tan completamente quería destruir sus planes. A través de la ventana del cobertizo, podía ver las luces encendidas en mi recámara. Mi recámara, donde Mauricio y Daniela ahora dormían. Donde probablemente discutían sus artimañas y contaban sus futuras ganancias. Que durmieran bien esta noche. Que soñaran con su lluvia de millones y su nuevo comienzo. Porque mañana yo empezaría a construir la jaula en la que entrarían por su propia voluntad. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gerardo. Trae todo lo que te dio Elena. Lo vamos a necesitar mucho antes de lo que pensé. Sonreí en la oscuridad. El juego estaba acelerando.
Mauricio y Daniela creían que estaban a un paso de la victoria. Creían que el viejo débil se quebraría cualquier día de estos. Que firmaría los papeles. Que se mudaría al deprimente asilo en Cuernavaca. Que desaparecería en silencio hacia la obsolescencia. Se habían olvidado de algo muy importante sobre los arquitectos. No solo construimos estructuras. Entendemos perfectamente cómo se caen a pedazos. Cada punto débil, cada vulnerabilidad estructural, cada forma en que un edificio puede colapsar cuando se aplica la presión correcta en el lugar exacto. Y yo llevaba semanas estudiando la estructura de su plan. Sabía exactamente dónde golpear. El catre rechinó cuando cambié de posición. Me dolía la espalda. El cobertizo olía a moho y a derrota. Pero nada de eso importaba ya. Porque el hombre en el cobertizo no estaba derrotado. Estaba armado con información, respaldado por profesionales y listo para mostrarle a su hija y a su yerno lo que sucede cuando confundes la paciencia con la debilidad. Los cimientos estaban listos. Los planos estaban trazados. Mañana comenzaría la construcción del proyecto más satisfactorio de toda mi carrera, recuperar lo que era mío y asegurarme absolutamente de que jamás olvidaran el precio de la traición. La reunión con Gerardo salió exactamente como esperaba, profesional, metódica, profundamente satisfactoria. Había esparcido toda la investigación de Elena sobre su mesa de juntas como un fiscal armando un caso de homicidio. Estados de cuenta, reportes de buró, fotos de Mauricio con su amante, cadenas de correos con agentes inmobiliarios, solicitudes de préstamos. Todo el castillo de naipes financiero de Mauricio expuesto bajo la cruda luz fluorescente. Esto es hermético, dijo Gerardo, golpeando la pila de documentos con el dedo. Es más que suficiente para demostrar fraude financiero, intención de defraudar y explotación de un adulto mayor. Podríamos entregarle esto al Ministerio Público ahorita mismo. Pero no lo haremos. Todavía no. Sonrió. Una sonrisa de abogado, lo suficientemente afilada como para rebanar contratos. Dejemos que ellos hagan el próximo movimiento. Mientras más agresivos se pongan, peor se verán cuando esto llegue a los tribunales. Manejé de regreso a Valle de Bravo sintiéndome como un jugador de ajedrez que ve a su oponente caminar directo hacia el jaque mate. Mauricio quería que yo firmara esos papeles. Quería creer que yo estaba lo suficientemente roto como para rendirme. Perfecto. Dejaría que lo creyera un poco más. Esa creencia duró exactamente 3 días. La primera señal llegó cuando me desperté en el cobertizo y las luces no prendieron. Apreté el interruptor. Nada. Salí a revisar la caja de fusibles montada en la pared exterior. Alguien había bajado todas las pastillas. Mauricio estaba parado en la terraza de mi casa, con una taza de café en la mano, mirándome. Me saludó con la mano. De verdad, me saludó como si fuera un gesto amistoso de vecinos en lugar de un sabotaje barato. No le devolví el saludo. Solo volví a subir las pastillas y entré al cobertizo. Hice una nota en mi teléfono. Acoso, día 1. Cortó deliberadamente la luz del cobertizo. Documentación. Siempre la documentación. A la mañana siguiente, descubrí que las llaves de mi camioneta habían desaparecido. Las había dejado sobre la mesita improvisada junto al catre. Ya no estaban. A través de la ventana, vi mi SUV todavía estacionada en la cochera, pero de alguna manera Mauricio se había metido mientras yo dormía y se había llevado las llaves. Cuando caminé hacia la casa para pedírselas, Mauricio me recibió en la puerta. No me dejó pasar. ¿Algún problema, Valerio? Nadie me llamaba por mi nombre de pila con ese tono. Había sido el señor Montes durante 68 años. No encuentro las llaves de mi camioneta. MMM. Qué lástima. Le dio un sorbo a su café. Mi café. De mi máquina, en mi cocina. A lo mejor las perdiste. La memoria falla a tu edad, ¿no? Detrás de él, vi a Daniela fingiendo no escuchar, enfocada intensamente en su celular, cómplice en su silencio. Mauricio, necesito esas llaves. Te propongo algo, Valerio.
Firma esos papeles que te dio Daniela y te ayudo a buscar las llaves. ¿Qué te parece? Podría haberlo empujado. Podría haber llamado a la patrulla. Podría haber escalado la situación ahí mismo, pero eso habría sido jugar su juego. Y yo aprendí hace mucho tiempo que la persona que pierde los estribos primero, por lo general pierde todo lo demás también. Las buscaré yo mismo, dije, y caminé de regreso al cobertizo. Esa misma tarde, llamé a un cerrajero. Me hizo una llave nueva por 4,000 pesos. Lo añadí a mi lista de gastos que documentaría para cuando todo esto terminara en un proceso legal. Pero Mauricio no había terminado. Había probado la sangre y, como cualquier bravucón, le había dado hambre de más. Llegó el fin de semana. Otra fiesta. Mauricio parecía organizar una cada pocos días, llenando mi casa de extraños, gastando mi luz y mi gas, tratando mi propiedad como su salón de eventos personal. Sin embargo, esta fiesta era diferente. Más grande. Más gente. La música estaba tan alta que hacía vibrar los vidrios del cobertizo a 30 metros de distancia. Conté al menos 20 coches estacionados en la calle y en mi entrada. Alrededor de las 8 de la noche, alguien tocó a la puerta del cobertizo. Abrí y me encontré a Mauricio, ligeramente borracho, sonriendo de oreja a oreja como si acabara de ganarse la lotería. Valerio, vente para la casa. Hay unas personas que quiero que conozcas. Estoy bien aquí, Mauricio. No era una invitación, viejo. Su sonrisa se endureció. Estás viviendo de arrimado en esta propiedad. Lo menos que puedes hacer es convivir. Me agarró del brazo. Literalmente me agarró y empezó a jalarme hacia la casa. Podría haberme resistido, pero algo me dijo que dejara que esto fluyera, para ver exactamente qué tan bajo estaba dispuesto a caer. La fiesta se quedó en silencio cuando entramos. Unas 20 personas, con tragos en la mano, voltearon a mirar al viejo que el anfitrión traía arrastrando desde el jardín. Mauricio me colocó en el centro de la sala como si fuera una exhibición de museo. Mi sala. Mis pisos de madera. Mi arte cuidadosamente seleccionado que él había quitado para poner su basura motivacional. Atención todos, anunció Mauricio, con la voz retumbando con un entusiasmo artificial. Quiero que conozcan a alguien muy especial. Él es Valerio, mi suegro. Unos cuantos asentimientos educados. Sonrisas confundidas. Nadie sabía bien qué estaba pasando. ¿Y saben qué hace especial a Valerio?, continuó Mauricio. Que él vive en nuestro cobertizo, allá atrás. En la bodega. Hubo risas. Inseguras al principio, luego fueron subiendo de tono mientras la gente entendía que esto debía ser gracioso. Que el viejo era el remate del chiste. ¿Qué por qué vive en el cobertizo?, se preguntan. Porque Valerio aquí presente no entiende que el mundo cambia. Que los jóvenes necesitamos espacio. Que su tiempo ya pasó. Mauricio me pasó el brazo por encima de los hombros, apretando demasiado fuerte. Afecto de teatro con malicia por debajo. Así que le dimos un lugarcito muy simpático allá atrás. Acogedor, sencillo. Perfecto para alguien que ya no necesita mucho. Más risas. Más fuertes ahora. La gente realmente se estaba riendo de mí. En mi propia casa. Mientras mi hija estaba parada en la cocina mirando su celular, fingiendo que nada de esto estaba pasando. Pero esta es la cosa, Valerio. La voz de Mauricio se volvió más dura. La sonrisa seguía ahí, pero sus ojos se volvieron de hielo. Mañana a las 10 de la mañana vas a firmar los papeles que te dio Daniela. Vas a traspasar esta casa, por las buenas y por lo legal. Porque si no lo haces, vamos a llamar a la policía. Te vamos a denunciar por allanamiento, por negarte a desalojar una propiedad que ya no te pertenece. La sala se quedó muda. El chiste se había convertido en una amenaza. Incluso los invitados borrachos podían sentirlo. Ya no eres el dueño de esta casa, viejo. Nosotros lo somos. Hemos estado viviendo aquí, dándole mantenimiento, mejorándola. Tú has estado durmiendo en una bodega como un vagabundo.
Cualquier juez en México vería quiénes son los verdaderos dueños. Lo miré. Lo miré fijamente. A este hombre que se había casado con mi hija. Que la había convencido de tirar a la basura su relación con su padre. Que había acumulado 7 millones de pesos en deudas y creía que robarse mi casa resolvería sus problemas. Luego miré a Daniela. Esperando que dijera algo. Lo que fuera. Que le dijera a su esposo que había llegado demasiado lejos. Que defendiera a su padre al menos una sola vez. No despegó la vista de su teléfono. Algo se rompió en mi pecho. No fue enojo, fue algo más frío. Más definitivo. El último hilo de esperanza de que mi hija pudiera recordar quién solía ser, se partió limpiamente por la mitad. Muy bien, dije en voz baja. Mauricio parpadeó. ¿Qué? Mañana por la mañana. A las 10. Firmaré lo que quieran. Miré a los rostros que nos observaban. Pero primero, me gustaría recoger algunos artículos personales de la casa. Cosas que debí llevarme cuando me mudé al cobertizo. ¿Les parece aceptable? La sonrisa de Mauricio regresó, más amplia que nunca. Victoria. Victoria absoluta. Claro que sí, Valerio. Llévate lo que quieras. Mañana, de todas formas, todo esto será nuestro. La fiesta se reanudó. Le subieron a la música. La gente volvió a beber y a reír. Caminé de regreso al cobertizo solo. Las carcajadas de Mauricio me siguieron por todo el jardín. En la oscuridad de ese cuarto enmohecido, me senté en el catre y saqué mi celular. Le escribí a Gerardo. Mañana por la mañana. 9:30. Te necesito aquí en la casa. Su respuesta llegó de inmediato. Por fin. Llevaré todo el expediente. Esto se va a poner bueno. Miré por la ventana hacia mi casa. Las luces brillando, la música retumbando, extraños celebrando en mi hogar mientras mi hija fingía que yo no existía, y su marido planeaba robarse todo lo que yo había construido. Mañana era 16 de septiembre. Día de la Independencia. Qué apropiado. Porque mañana yo declararía mi independencia de jugar a ser la víctima. De ser paciente. De ser el viejo en el cobertizo. Mañana, Mauricio y Daniela aprenderían lo que pasa cuando confundes la amabilidad con debilidad. Cuando asumes que el silencio significa rendición. Cuando empujas a un hombre tan al borde que ya no tiene nada que perder. Sonreí en la oscuridad. Mi primera sonrisa genuina en semanas. Que celebraran esta noche. Que creyeran que habían ganado. Que Mauricio bebiera champaña y contara sus futuros millones. Porque en 14 horas yo iba a arrancarles los cimientos de todo su plan, y verlos colapsar iba a ser el momento más satisfactorio de toda mi vida. La mañana del día de la Independencia amaneció clara y brillante. Un clima perfecto para dar el grito. La ironía no se me escapaba. Me desperté temprano, empaqué mis pocas pertenencias del cobertizo en una maleta de lona. No era mucho. Algo de ropa, mi equipo fotográfico, mis cosas de baño. Todo con lo que había estado viviendo las últimas 3 semanas. El catre se podía quedar. Que se pudriera ahí como evidencia. Gerardo llegó a las 9:15, estacionando su Mercedes unas cuadras más abajo en lugar de mi entrada. Distancia profesional. Llevaba un portafolio de piel que yo sabía que contenía cada documento que íbamos a necesitar. El acta del fideicomiso, los archivos de la investigación de Elena, notificaciones legales. El desmantelamiento absoluto de los planes de Mauricio, organizado alfabéticamente. ¿Listo?, preguntó. Más que listo. Caminamos juntos hacia el cobertizo y esperamos. A las 9:28, vi a Daniela y Mauricio moviéndose en la cocina a través de los ventanales. Haciendo el desayuno, completamente relajados, actuando ya como dueños y señores. A las 9:30 en punto, toqué la puerta trasera. Mauricio abrió, con cara de fastidio por lo temprano que era, todavía en bata de baño, despeinado. Seguramente se había desvelado celebrando su victoria imaginaria.
Todavía no son las 10, Valerio. Lo sé. Pero me gustaría discutir el traspaso afuera, en la terraza. Solo nosotros tres. Es más privado. Daniela apareció detrás de él, ya vestida. ¿Por qué afuera? Es una mañana hermosa. Me parece apropiado para un papeleo tan importante. Sonreí. Mi mejor sonrisa de viejito inofensivo. Denme por mi lado. Es lo último que les voy a pedir. Intercambiaron miradas. Mauricio se encogió de hombros. ¿Qué amenaza podría representar yo? Era el viejo derrotado que había accedido a todo. Igual y me dejaban conservar un poco de dignidad. Salieron a la terraza de madera. Yo lo seguí, posicionándome más cerca de la puerta de cristal. Gerardo se quedó cerca del cobertizo, lo suficientemente lejos para no estorbar, pero lo suficientemente cerca para ver todo. Bueno, dijo Mauricio, sacando el contrato de donación del bolsillo de su bata. Lo había traído cargando, seguro durmió con él bajo la almohada. Hagamos esto rápido. Firmas aquí, aquí y acá. De hecho, dije. Antes de hacer eso, necesito sacar unas cosas de adentro. Cosas personales. No me tardo. Hazlo rápido, dijo Mauricio, agitando la mano con desdén. Caminé de vuelta hacia la casa. Ellos se quedaron en la terraza. Mauricio ya le estaba sonriendo a Daniela, probablemente imaginando los brindis con champaña más tarde. Entré y me moví rápido. Puerta principal, con llave. Puerta lateral, con llave. Puerta corrediza de cristal hacia la terraza. Hice una pausa con la mano en la manija. A través del vidrio, podía verlos. Mauricio revisando su celular. Daniela mirando hacia el lago. Ambos completamente ignorantes de que su mundo estaba a punto de implosionar. Cerré la puerta corrediza y le pasé el seguro. El cerrojo hizo un clic muy satisfactorio. A Mauricio le tomó unos 5 segundos darse cuenta. Se dio la vuelta, me vio a través del cristal. Su expresión fue de confusión al principio, luego de molestia. Valerio, ¿qué estás haciendo? No respondí. Caminé por la casa revisando cada entrada. Todas cerradas. Luego agarré el folder que había dejado en el recibidor ayer, escondido detrás de un perchero. Fui a la puerta principal, la abrí y salí al porche delantero. Mauricio y Daniela habían caminado por un lado de la casa, todavía en la terraza, pero ahora más cerca del frente, mirándome. La confusión de Mauricio se estaba convirtiendo en rabia. Abre la puerta, viejo. No puedo hacer eso, Mauricio. Abrí el folder y saqué el primer documento. Verás, tenemos que platicar. Y necesito asegurarme de que me pongan atención. ¿Qué chingados es esto? Intentó abrir la puerta corrediza. Cerrada. Fue a una ventana. Cerrada. Su cara empezó a ponerse roja. Abre esta puerta ahorita mismo o llamo a la policía. Por favor, hazlo. Me encantaría explicarles lo que han estado planeando. Levanté la primera hoja. Acta constitutiva. Fideicomiso Educativo Montes. Fechado hace 3 meses. Es un fideicomiso en vida. ¿Sabes qué es eso, Mauricio? Su cara pasó de roja a pálida. Un drenaje de color visible. Como ver un video en cámara rápida de una fruta pudriéndose en reversa. Eso. No puedes. Creé este fideicomiso en marzo. Qué coincidencia de tiempos, ¿verdad? Justo cuando Daniela y tú empezaron a actuar raro, a mirar mi casa como si ya fuera suya. Pasé a la siguiente página. La propiedad en Camino del Bosque 2847 fue transferida a este fideicomiso. Lo que significa que, legalmente, yo no soy el dueño. Él. Fideicomiso Educativo Montes. Es el dueño. Daniela agarró el brazo de Mauricio. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que la casa no es mía para regalártela, mija. Yo soy el beneficiario vitalicio. Tengo derecho a vivir aquí hasta que me muera.
pero cuando yo muera, la propiedad pasa a una fundación benéfica para la educación arquitectónica. No a ti. No a nadie. A estudiantes que quieran aprender diseño. Observé sus caras. La mandíbula de Mauricio había caído por completo, literalmente con la boca abierta como si le hubieran desconectado los músculos. Sus ojos iban de un lado a otro entre el documento en mi mano y la puerta cerrada a sus espaldas. Su instinto de lucha o huida se había disparado al máximo, pero no podía hacer ninguna de las dos cosas. La expresión de Daniela era diferente. Confusión primero, luego un horror lento y paulatino mientras entendía lo que esto significaba. Se llevó la mano a la boca. Pero, los papeles que te di. El contrato de donación. No vale ni el papel en el que está impreso. No puedo transferir una propiedad que no es mía. Incluso si lo hubiera firmado, el traspaso sería nulo. Cualquier abogado se habría dado cuenta de inmediato. Sonreí. Lo cual sabrían si hubieran hecho que un abogado de verdad lo revisara, en lugar de nomás imprimirlo de internet. Mauricio encontró su voz. Salió como un grito estrangulado. Esto es fraude. Hiciste esto para chingarnos. Lo vamos a impugnar. Vamos a probar que no estabas en tus cabales. Buena suerte con eso. Saqué otro documento. Evaluación médica de mi doctor, fechada el día antes de que firmé el fideicomiso. Confirma mi plena competencia mental. También hay una grabación en video de la firma, atestiguada por un notario público y 2 testigos independientes, y una auditoría financiera completa que demuestra que yo entendía exactamente lo que estaba haciendo. Gerardo se había acercado, parado ahora en el borde del jardín delantero. Mauricio lo vio por primera vez. ¿Y ese quién chingados es? El licenciado Gerardo Mendoza. Mi abogado. Él me ayudó a armar el fideicomiso. Y ha estado documentando todo lo que ustedes han hecho durante las últimas 3 semanas. La cara de Mauricio pasó por un ciclo de emociones como una máquina tragamonedas descompuesta. Ira, miedo, incredulidad, pánico. Sus manos empezaron a temblar. Literalmente a temblar, mientras procesaba la magnitud de lo que le acababa de decir. Han estado viviendo en mi casa, continué, con la voz tan calmada como el agua de un charco. De a gratis, sin permiso, en una propiedad que le pertenece a un fideicomiso. A eso se le llama ocupación ilegal. Despojo. Mi abogado estará presentando las denuncias formales ante la fiscalía esta misma tarde. No. La voz de Daniela era apenas un susurro. No, esto no puede. Papá, por favor. No sabíamos. No sabíamos. La miré directamente a los ojos. Me metiste a un cobertizo, Daniela. A tu propio padre. Me trajiste folletos de asilos de ancianos. Dejaste que tu marido me humillara frente a extraños. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Mauricio explotó. Viejo senil hijo de la chingada. Te vamos a demandar. Te vamos a quitar todo. Te voy a destruir. ¿Con qué dinero, Mauricio? Saqué el reporte de investigación de Elena. Sé de tus 7 millones de pesos en deudas. Sé que has estado intentando vender mi casa para pagarlas. Sé que intentaste fraudulentamente abrir un crédito hipotecario usando mi propiedad. Tengo evidencia documentada de todo. El pánico en sus ojos se intensificó. Parecía un animal acorralado. Peligroso, desesperado y completamente sin opciones. Esto es lo que va a pasar ahora, dije. Tienen hasta el final del día para desalojar esta propiedad. Empaquen sus cosas. Váyanse. Si siguen aquí mañana, la policía estatal los va a sacar a la fuerza, y yo procederé con la demanda penal por fraude, intento de robo y abuso contra un adulto mayor. Mauricio se abalanzó contra la puerta de cristal, empezó a golpear el vidrio. Déjame entrar. Esta es mi casa. Déjame entrar ahorita mismo. No es tu casa. Nunca lo fue. Y nunca lo será. Volví a guardar los papeles en el folder. Ah, y Mauricio, sobre esas deudas.
Escuché que Marcos Garza se está impacientando con sus 2,5 millones. Igual y quieres arreglar eso antes de que proceda legalmente. Su cara pasó del rojo al blanco otra vez. ¿Cómo sabes? Nos has estado espiando. Investigando. Hay una diferencia. Cuando alguien intenta robarse tu casa, tienes derecho a investigar sus finanzas. Me puse el folder bajo el brazo. Gerardo se pondrá en contacto para el proceso formal de desalojo. Que tengan un muy feliz día de la independencia. Entré a la casa, cerré y le pasé el cerrojo a la puerta principal a mis espaldas. A través de las ventanas, pude verlos. Mauricio seguía golpeando el cristal. Daniela lloraba con las manos tapándose la cara. Ambos encerrados afuera de la casa que creían suya. La casa que nunca había sido suya. La casa que nunca sería de ellos. Me quedé de pie en mi sala y sentí como el peso de 3 semanas en un cobertizo se levantaba de mis hombros. Mi casa, mi diseño, el trabajo de mi vida. Seguía siendo mía. Protegida por estructuras legales que nunca anticiparon. Afuera, Mauricio había dejado de golpear y estaba llamando a alguien por teléfono. Probablemente a un abogado. Que lo hiciera. Cualquier abogado al que llamara le diría lo mismo que Gerardo les iba a decir, el fideicomiso era a prueba de balas. Daniela se había sentado en los escalones de la terraza, con la cabeza entre las manos, los hombros sacudiéndose por los sollozos. Una parte de mí quería sentir lástima por ella. La parte que la recordaba como una niña chiquita. Pero esa niña ya no estaba. La mujer en esos escalones había tomado sus decisiones. Había elegido la avaricia por encima de su familia. Había elegido a un mentiroso por encima de su padre. Ahora tendría que vivir con eso. Saqué mi teléfono y le escribí a Gerardo. Ya está. Ya lo saben. Su respuesta. Perfecto. Empezaré con el papeleo formal de desalojo. Estarán fuera para fin de mes. Caminé hacia la cocina, me preparé un café en mi máquina de espresso, mi café, mi máquina, mi cocina, me senté en la mesa del comedor y miré hacia el lago a través de mis enormes ventanales. Los fuegos artificiales de esta noche para dar el grito iban a ser espectaculares. Pero nada comparado con la explosión que acababa de detonar en la fantasía cuidadosamente construida de Mauricio y Daniela. Querían mi casa. Habían conspirado por ella, manipulado por ella, me habían humillado por ella. Y ahora, nunca la tendrían. La justicia tenía una arquitectura hermosa. Mauricio no perdió el tiempo. Al día siguiente de que los dejé afuera y revelé el fideicomiso, ya estaba buscando municiones para defenderse. Me enteré de esto a la mañana siguiente cuando Gerardo me llamó. Tenemos movimiento de su lado. Mauricio contrató a Bruno Pineda. Es un abogado local que se especializa en derecho de adultos mayores y disputas de fideicomisos. ¿Es bueno? Lo suficientemente bueno como para cobrar caro. Lo suficientemente malo como para tomar un caso que no puede ganar. El tono de Gerardo denotaba diversión. Pineda metió un recurso para impugnar el fideicomiso. Alega que lo creaste bajo presión o mientras estabas mentalmente incompetente. La estrategia de manual de siempre cuando alguien quiere romper un fideicomiso. ¿Qué tan preocupado debería estar? En una escala del 1 al 10, tal vez un 2. Documentamos todo a la perfección. Pero tendremos que responder formalmente. Esa respuesta llegó 5 días después. Gerardo agendó una reunión en la oficina de Pineda en Valle de Bravo. Cortesía profesional entre abogados, pero también una oportunidad para terminar con esto rápido antes de que se arrastrara a un litigio carísimo. Llegué a la oficina de Pineda con Gerardo. Llevaba una carpeta de cuero repleta de documentación. La recepcionista nos guió a una sala de juntas donde Mauricio y Daniela ya estaban sentados con su abogado. El licenciado Bruno Pineda era mayor de lo que esperaba. 60 y tantos, pelo canoso, un traje caro que probablemente se veía impecable hace 20 años. Se levantó y nos dio un apretón de manos con neutralidad profesional, pero capté la evaluación en sus ojos. Me estaba midiendo,
buscando señales del anciano incompetente que sus clientes aseguraban que yo era. Señor Montes, comenzó, una vez que todos nos sentamos. Mis clientes tienen serias preocupaciones sobre el fideicomiso que usted constituyó. Creen que fue presionado para tomar esta decisión, posiblemente por terceros que buscaban explotar su vulnerabilidad. Interesante teoría, respondí. ¿Y quiénes serían esos terceros? ¿Tal vez su abogado? Pineda asintió hacia Gerardo. ¿Alguien que se beneficiaría del cobro de honorarios legales? Gerardo sonrió. El tipo de sonrisa que significaba que alguien acababa de cometer un error táctico. El señor Montes me pagó una tarifa fija por la creación del fideicomiso. 50,000 pesos. Eso está muy por debajo del precio de mercado para este tipo de trabajo, y no tengo ningún interés financiero continuo en la existencia del fideicomiso. ¿Gusta ver las facturas? La mandíbula de Pineda se tensó levemente. Sin embargo, mis clientes reportan que el señor Montes mostró signos de confusión y pérdida de memoria en los meses previos a la creación de este instrumento legal. ¿De verdad? Me incliné hacia adelante. ¿Exactamente qué signos serían esos? Mauricio habló por primera vez. Olvidabas conversaciones que teníamos. Repetías las cosas. Te confundías con las fechas. Tengo 68 años, no 98. Todo el mundo olvida conversaciones de vez en cuando. Saqué un documento de mi carpeta. Esta es una evaluación médica exhaustiva realizada por mi doctor el día anterior a la firma de los documentos del fideicomiso. Pruebas de función cognitiva, evaluaciones de memoria, examen psiquiátrico. Todo salió normal. Les puedo dar su contacto si gustan verificarlo. Deslicé el documento sobre la mesa. Pineda lo leyó, y su expresión se fue agriando con cada párrafo. También está esto. Gerardo abrió una laptop sobre la mesa de juntas y preparó un archivo de video. Grabación completa de la firma del fideicomiso. El señor Montes, yo, un notario público y 2 testigos independientes. Véalo completo si quiere. Son 42 minutos del señor Montes articulando claramente sus deseos, respondiendo preguntas sobre la estructura del fideicomiso, y demostrando un entendimiento total de lo que estaba creando. El video comenzó a reproducirse. Ahí estaba yo hace 3 meses, sentado en el despacho de Gerardo. Explicando con detalles claros y coherentes por qué quería crear un fideicomiso educativo. Discutiendo las implicaciones fiscales, haciendo bromas con los testigos. Sin parecer, en lo absoluto, alguien que estuviera bajo presión o sufriendo de demencia senil. La cara de Daniela se desmoronó mientras veía el video. Se había convencido a sí misma, tal vez, de que yo había sido manipulado. De que esta no era realmente mi decisión. El video destruyó esa fantasía de tajo. Pineda detuvo la reproducción a los 10 minutos. Había visto suficiente. Señor Montes, dijo, su tono pasando de agresivo a conciliador. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Podría enmendar el fideicomiso para incluir a su hija como beneficiaria. Dejarle la casa a ella después de su fallecimiento. Eso resolvería las preocupaciones de todos. No. La palabra flotó en el aire como la hoja de una guillotina. Creé este fideicomiso específicamente para evitar que la casa cayera en manos de personas que la venderían para sacar ganancia. El objetivo entero era asegurar que beneficie a estudiantes de arquitectura, no a mi hija ni a su esposo. Me recargué en mi silla. Además, hay un asunto más urgente que debemos discutir. Gerardo sacó otro documento. Aviso de desalojo presentado ante el juzgado civil esta mañana. Sus clientes han estado residiendo ilegalmente en una propiedad que pertenece al fideicomiso educativo Montes. Tienen 30 días para desocupar. Mauricio saltó de su silla como si tuviera resortes. Esto es una locura. Hemos vivido ahí por 1 año. No puedes nomás echarnos a la calle. De hecho, sí puedo. Mi voz se mantuvo tranquila. Eran invitados en mi casa. Revoqué esa invitación cuando intentaron robarme la propiedad. Ahora son invasores. La ley es muy clara al respecto.
Tenemos derechos, gritaba Mauricio ahora, con la cara roja y las venas marcadas en el cuello. Derechos de inquilinos. Tienes que pasar por el proceso formal de desalojo. Lo cual estamos haciendo, dijo Gerardo con suavidad. El aviso para desocupar es el primer paso. Si no se han ido en 30 días, procederemos con la fuerza pública. Pero les recomiendo irse por su propia voluntad. Los desalojos aparecen en el historial crediticio y en los antecedentes. Les hará muy difícil rentar en el futuro. Pineda le puso una mano en el brazo a Mauricio, intentando calmarlo. Pero Mauricio ya estaba más allá de la razón. Todos sus planes colapsando. Su escape de las deudas esfumándose. Los millones que ya estaba contando convirtiéndose en humo. Te voy a destruir, me siseó. Le voy a decir a todo el mundo que eres un viejo senil que abandonó a su familia. Voy a arruinar tu reputación. Me voy a encargar de que todos sepan qué clase de padre eres. Yo había estado esperando esto. Saqué mi celular, abrí la aplicación de notas de voz, deslicé hasta una grabación específica y le di play. La voz de Mauricio llenó la sala, metálica pero clara a través de la bocina del teléfono. Después de que el viejo firme los papeles, vendemos este lugar en 50 millones, pagamos las broncas y nos quedan como 20 millones libres. Su cara se quedó blanca como el papel. Luego, otra voz en la grabación. El socio de negocios que había llevado a ver la casa. ¿Y si no firma? Mauricio de nuevo. Va a firmar. No le queda de otra. ¿A dónde chingado se va a ir un viejo de 68 años sin un peso? Detuve la grabación. Tengo unos 40 minutos de audios. Tú planeando tu teatrito. Discutiendo cómo manipularme. Hablando de vender mi casa como si ya fuera tuya. ¿Quieres ir con los chismes? Con todo gusto le proporciono la documentación completa de tu intento de fraude a quien guste escucharla. El silencio en la habitación fue profundo. Mauricio parecía como si lo hubieran congelado al instante. Daniela lloraba en silencio, con una mano tapándose la boca. Pineda cerró su laptop con un clic seco y definitivo. Creo que hemos terminado aquí. Señor Arango, señora Montes, les recomiendo que cumplan con la orden de desalojo. Pelear esto sería sumamente imprudente. Es todo, la voz de Mauricio se quebró. ¿Te estás rindiendo? Te estoy pagando para que pelees. A mí me pagan por dar asesoría legal, no por perseguir casos que no se pueden ganar. Pineda se puso de pie, claramente listo para terminar la junta. El fideicomiso es legítimo. La documentación es a prueba de balas. Y francamente, sus declaraciones grabadas sobre defraudar al señor Montes los convierten en clientes extremadamente difíciles de defender. Mi consejo es que desocupen la propiedad y se consideren afortunados de que no esté persiguiendo cargos penales en su contra. Gerardo y yo nos levantamos. Reunión terminada. Juego, set, partido. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a Mauricio a nuestras espaldas, todavía gritándole a Pineda. Daniela estaba sentada en silencio, mirando la mesa. Su mundo hecho pedazos. Afuera, en el estacionamiento, Gerardo me dio una palmada en el hombro. Eso salió mejor de lo que esperaba. Pineda es lo suficientemente listo como para saber cuándo lo vencieron. Estarán fuera en 30 días. Te lo apuesto. Mauricio está desesperado, pero no es tan estúpido como para ignorar una orden legal de desalojo. Gerardo hizo una pausa. Hay una cosa más, sin embargo. Elena Cisneros me llamó esta mañana. Terminó su investigación completa sobre las finanzas de Mauricio. El reporte es extenso. ¿Qué tan extenso? Los 7 millones en deudas no eran la historia completa. Hay más. Tarjetas de crédito fraudulentas, cuentas ocultas y, dudó. Complicaciones personales. Enséñame. Manejamos a un café. Gerardo me entregó una memoria USB. Todo está aquí. Quizá quieras compartir parte de esto con Daniela, pero a solas, sin Mauricio. Ella merece saber con qué se casó realmente.
Esa tarde, me senté en mi sala, ya recuperada, a revisar el reporte completo de Elena en mi laptop. Cada página hacía que Mauricio se viera peor. El hombre era una catástrofe financiera envuelta en trajes de marca. Pero la sección final fue la que me hizo detenerme en seco. Fotografías. Mauricio con una mujer joven. Diferentes ocasiones, diferentes lugares. Momentos íntimos, no reuniones de negocios. Las notas de Elena la identificaban: Jessica Varela, 28 años, asistente ejecutiva de Mauricio. Relación en curso por al menos 7 meses, basada en vigilancia y registros telefónicos. Me quedé mirando las fotos por mucho tiempo. Mi hija había tirado a la basura nuestra relación por un hombre que la estaba engañando, que se ahogaba en deudas y que planeaba robarle a su padre. La ironía daría risa si no fuera tan trágica. Pero Daniela merecía saber la verdad. No como venganza, sino como información. Lo que ella hiciera con eso era su decisión. Agarré mi celular y le escribí. ¿Café mañana? Solo nosotros dos. Hay cosas que necesitas saber. Su respuesta tardó 10 minutos. Oga. A las 10 de la mañana en el rincón del café. Ahí te veo. Cerré la laptop. Mañana sería un día difícil para los dos. Pero necesario. Algunas verdades duelen, pero siguen siendo 1000 veces mejores que las mentiras. Daniela llegó a la cafetería 5 minutos tarde, luciendo como si no hubiera dormido en días. Ojeras oscuras bajo los ojos, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada, usando pants y una chamarra. La mujer pulida e impecable de las semanas anteriores se había esfumado. Esta era alguien que se estaba cayendo a pedazos. Se sentó frente a mí sin pedir nada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos. Papá, yo. Déjame hablar primero. Saqué mi tablet, que ya tenía cargado el reporte de Elena. Contraté a una investigadora privada hace unas semanas para revisar las finanzas de Mauricio. Lo que encontró, necesitas verlo. No quiero, Daniela. Mantuve mi voz firme. Necesitas ver esto. No porque quiera lastimarte, sino porque mereces saber la verdad sobre el hombre con el que te casaste. Giré la tablet hacia ella. Empecé con el resumen financiero. Las deudas de Mauricio expuestas en un detalle brutal. 7 millones de pesos que le debe a 3 acreedores. Avisos de cobranza, amenazas de demandas, cuentas bancarias en números rojos. Yo sabía que tenía algunas deudas, dijo Daniela débilmente. Préstamos del negocio, inversiones que todavía no pagaban rendimientos. Sigue leyendo. La siguiente sección mostraba las tarjetas de crédito. 4 tarjetas diferentes abiertas a nombre de Daniela en los últimos 18 meses. Saldo total, 1.300.000 pesos. Solicitudes enviadas con su información personal. Estados de cuenta enviados a un apartado postal que Mauricio controlaba. Las manos de Daniela empezaron a temblar. No. No, yo no. Yo nunca abrí estas tarjetas. Mauricio lo hizo. Usando tu crédito. Tu RFC. Falsificando tu firma. Deslicé la pantalla hacia las copias de las solicitudes. Incluso yo podía ver que las firmas no coincidían con su letra. Pero eso es fraude. Eso es robo de identidad. Sí. Dejé que asimilara el golpe. Tu crédito está destruido. Estás atorada con más de 1 millón de pesos en deudas que no autorizaste. Mauricio ha estado arruinando sistemáticamente tu futuro financiero para cubrir sus propios errores. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Quería consolarla, pero todavía no terminábamos. Hay más, dije en voz baja. Deslicé hasta la última sección. Las fotografías. Mauricio y Jessica en un restaurante. Mauricio y Jessica en un hotel. Mauricio y Jessica besándose en un estacionamiento. Las fechas estampadas en cada imagen se remontaban 7 meses atrás. Daniela se quedó mirando la pantalla.
Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado algo vital. Se llama Jessica Dorrada, dije. Su asistente. La relación lleva al menos desde enero, según los hallazgos de la investigadora. Probablemente más. Yo. La voz de Daniela salió rota. Le pregunté por ella una vez. Me dijo que solo era una empleada. Que yo estaba siendo paranoica. Te mintió sobre esto. Sobre las tarjetas. Sobre las deudas. Sobre todo. Cerré la tablet. Este es a quien elegiste por encima de tu padre. Un mentiroso, un tramposo. Un hombre que planeaba vender mi casa a mis espaldas para cubrir deudas de las que ni tú tenías idea. Las lágrimas cayeron con más fuerza ahora, su cuerpo entero se sacudía con los sollozos. Las personas en las mesas cercanas voltearon a ver y luego desviaron la mirada, incómodos. No lo sabía. Jadeó entre el llanto. Papá, te lo juro, yo no sabía nada de esto. Sabías lo suficiente. Mi voz se mantuvo dura. Tenía que mantenerme duro, o yo también me rompería. Sabías que quería mi casa. Sabías que me estaba presionando para que se la traspasara. Te quedaste de brazos cruzados mientras me mandaba a un cobertizo. Me trajiste folletos de asilos. Dejaste que me humillara frente a sus invitados. Me dijo que estabas de acuerdo. Me dijo que entendías que necesitábamos el espacio. ¿Y le creíste? A tu padre, que te crió solo después de que tu madre se fue, que pagó tu carrera, que estuvo ahí en cada paso importante de tu vida. ¿Creíste que yo, feliz de la vida, me iba a ir a vivir a una bodega podrida? No tuvo respuesta. Solo se quedó ahí sentada, llorando, aplastada por el peso de sus propias decisiones. Saqué otro documento. Impresiones de los estados de cuenta de las tarjetas a su nombre. Tienes que levantar un acta en el Ministerio Público. Robo de identidad, fraude. Estas tarjetas no son tu responsabilidad si lo denuncias. No puedo. Eso significaría que Mauricio iría a la cárcel. Mauricio ya está enfrentando consecuencias legales. Los inversionistas a los que les debe dinero no son tan perdonadores como yo. Marcos Garza por sí solo lo va a demandar por 2,5 millones. La vida de Mauricio se está colapsando, denuncies el fraude o no. Daniela tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Qué se supone que haga? Eso depende de ti. Pero esto es lo que yo sé, en 8 días, el aviso de desalojo de 30 días se vence. Mauricio y tú tienen que estar fuera de mi casa. A donde vayan después de eso, con quien te quedes, si sigues casada con él o no. Esas son decisiones que te tocan a ti. No tengo a dónde ir. Mi departamento, lo dejé cuando nos mudamos contigo. Tu amiga Raquel todavía vive en Toluca, ¿no? ¿La de la universidad? Yo. Sí. Pero no hemos hablado en meses. Tal vez es hora de reconstruir algunos puentes que quemaste. Me puse de pie. Eres mi hija. Siempre te voy a amar. Pero la confianza, el respeto, una relación, todo eso se tiene que volver a ganar. Y ahorita, estás casada con un hombre que destruyó tu crédito, te engañó e intentó robarle a tu padre. Hasta que lidies con esa realidad, no tenemos mucho de qué hablar. La dejé ahí sentada, mirando fijamente los documentos, con su café intacto y frío. Caminando de regreso a mi camioneta, no me sentí victorioso. Solo me sentía cansado y triste. La niñita que me hacía tarjetas del Día del Padre había desaparecido. En su lugar había una mujer que había tomado pésimas decisiones y, finalmente, estaba siendo obligada a enfrentar las consecuencias. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gerardo. Llamó el abogado de Mauricio. Están preguntando por un acuerdo. ¿Quieres negociar el tiempo para que se muden? Tecleé de vuelta. Sin acuerdos. Sin negociaciones. 30 días o la policía lo saca a la fuerza. La respuesta. Entendido. Le informaré a Pineda.
Esa noche, estaba sentado en mi terraza, fotografiando el atardecer sobre el lago, cuando escuché gritos que venían de la entrada. Mauricio y Daniela. Visibles a través del portón lateral, sus voces cruzaban toda la propiedad. Fuiste a verlo después de todo lo que nos ha hecho. La voz de Mauricio cortaba el aire, llena de rabia. ¿Todo lo que nos ha hecho, Mauricio? Vi los estados de cuenta. 4 tarjetas que yo nunca abrí. Más de 1 millón de pesos a mi nombre. Eso era para nosotros. Para nuestro futuro. Las iba a pagar en cuanto vendiéramos la casa. Con dinero que le estabas robando a mi papá. No era robar. Iba a ser nuestra de todos modos. Nunca iba a ser nuestra. Él armó ese fideicomiso meses antes de que siquiera le pidiéramos que firmara algo. Él sabía lo que estabas planeando. Silencio. Luego Mauricio, más bajo pero venenoso, esto es culpa suya. Ese viejo senil hijo de la chingada te envenenó en mi contra. Me enseñó fotografías, Mauricio. De ti y de Jessica. 7 meses. Me has estado poniendo el cuerno durante 7 meses mientras planeabas robarle la casa a mi papá. Más silencio. Más largo esta vez. Jessica no significa nada. Es solo desestrés. Tú y yo somos lo real, Daniela. El sonido de una bofetada resonó en la propiedad. Fuerte y claro. Empaca tus cosas, dijo Daniela, con la voz temblando. Vete a dormir a otro lado hoy. No puedo ni verte a la cara. Órale, lárgate. Escuché el portazo de un coche, un motor arrancando, llantas rechinando sobre la grava. Mauricio yéndose. Luego, el silencio. Solo el sonido del agua del lago golpeando la orilla y Daniela llorando en algún lugar del camino de entrada que yo no podía ver. Una parte de mí quería ir hacia ella. Consolarla como lo hacía cuando era joven y el mundo parecía cruel. Pero ella había tendido su propia cama. Había elegido a Mauricio sobre mí, la avaricia sobre la familia, las mentiras sobre la verdad. Ahora tenía que acostarse en esa cama. Al menos hasta que demostrara que podía tomar mejores decisiones. Mi celular vibró de nuevo. Elena Cisneros. Escuché por ahí que los acreedores de Mauricio están acelerando todo. Marcos Garza metió la demanda esta tarde. Mauricio está a punto de tener un mes de perros. Miré hacia el lago. El sol ya se había puesto por completo, dejando solo pinceladas moradas y naranjas cruzando el cielo. Hermoso. Pacífico. Mío. En 30 días, Mauricio y Daniela se habrían ido. Mi casa sería verdaderamente mía otra vez. Y lo que les pasara a ellos después de eso, era su problema, no el mío. A veces la justicia se siente bien. A veces solo se siente necesaria. Esta noche, se sentía como ambas cosas. 5 días antes de la fecha límite para el desalojo, Mauricio cometió un último error. Decidió hacer una fiesta. No cualquier fiesta. Una reunión de despedida, la llamó, según la invitación que vi por accidente cuando el cartero confundió nuestra correspondencia. Invitó a sus contactos de negocios, inversionistas, gente de su círculo. Un último intento desesperado por mantener la fachada de éxito antes de que su mundo colapsara por completo. La ironía era exquisita. Estaba armando una fiesta en mi casa, la cual tendría que desocupar en menos de una semana, mientras fingía que todo estaba perfecto. Como un capitán sirviendo cócteles en el Titanic después de haber chocado contra el iceberg. Llamé a Gerardo. Mauricio tiene una fiesta este sábado. Una grande, por lo que parece. Y quieres arruinarla. Con tu ayuda. Y la de Elena. Creo que es hora de que los socios de negocios de Mauricio aprendan exactamente con quién han estado tratando. Valerio, ¿estás seguro? Esto se puede poner muy feo. Ya está feo. Solo voy a sacar la fealdad a la luz del día. Hice una pausa. Esta gente tiene derecho a saber con quién están invirtiendo su dinero. Considéralo un servicio a la comunidad. El sábado llegó cálido y despejado. Clima perfecto para un evento al aire libre.
Mauricio había montado mesas en la terraza, contrató a un barman, pidió servicio de banquetes. Todo pagado con dinero que no tenía, supuse, o tal vez con tarjetas a nombre de Daniela de las que ella aún no sabía. Observé desde adentro de la casa cómo llegaban los invitados. Coches caros, ropa de diseñador, la élite de Valle de Bravo. Mauricio trabajaba a la multitud como un político en campaña, todo sonrisas, apretones de manos y carcajadas seguras de sí mismas. Daniela estaba de pie junto a él, interpretando su papel, aunque desde aquí yo podía ver lo forzado de su sonrisa. A las 7:30 llamé a Gerardo y a Elena. Era hora de hacer una entrada. Llegamos juntos. Gerardo en su traje de abogado, Elena cargando su folder de investigación y yo en ropa casual que dejaba muy claro que yo era el dueño del lugar. El barman me reconoció y la confusión cruzó por su rostro, pero Mauricio estaba demasiado ocupado siendo el centro de atención como para notar nuestra llegada de inmediato. Elena se movió primero. Caminó directo al centro de la terraza, se plantó donde todos pudieran verla y se aclaró la garganta con fuerza. Disculpen, buenas noches a todos. Mi nombre es Elena Cisneros. Soy investigadora privada, y tengo información sobre su anfitrión que creo que deberían escuchar. La conversación murió al instante. Unas 20 caras voltearon a verla. La sonrisa de Mauricio se congeló y luego se resquebrajó. Sus ojos me encontraron parado en el borde de la terraza y la comprensión amaneció en su cara como un relámpago. No puedes, empezó a decir. Si puedo, lo interrumpió Elena. Todo lo que estoy a punto de decir es un hecho documentado, disponible en registros públicos o verificado a través de una investigación legal. El señor Mauricio Arango debe 7 millones de pesos a varios acreedores. Marcos Garza, creo que está usted aquí. Mauricio le debe 2,5 millones de pesos. Un pago que lleva 6 meses de retraso. Un hombre de unos 50 años, de aspecto distinguido, se levantó de una de las mesas. Marcos Garza. Su cara se había puesto roja. Mauricio, me dijiste que tendrías mi dinero el mes pasado. Y el mes anterior a ese. Me has estado dando largas por medio año. Marcos, este no es el momento, intentó Mauricio. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo te hayas fugado con mi inversión? La voz de Marcos subió de volumen. Quiero mi dinero ahora, o el lunes a primera hora te hundo con la demanda. Elena continuó, implacable. El señor Arango también ha estado usando la identidad de su esposa para abrir cuentas de crédito fraudulentas. 4 tarjetas que suman más de 1 millón de pesos en deudas. Todo sin el conocimiento ni el consentimiento de ella. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La gente miraba a Daniela, que se había puesto pálida y miraba fijamente el piso de madera. Adicionalmente, dijo Elena, sacando las fotografías. El señor Arango ha estado involucrado en una relación extramarital durante los últimos 7 meses con Jessica Borrada, su asistente ejecutiva. Tengo documentación de múltiples estadías en hoteles, reuniones en restaurantes y otros encuentros. Levantó las fotos en el aire. Mauricio y Jessica, claramente en la intimidad. Varios invitados se pusieron de pie para ver mejor. El humor de la gente pasó de curioso a hostil. A nadie le gusta un mentiroso, y mucho menos a los inversionistas que le han confiado su dinero. Mauricio intentaba hablar, las palabras le salían tropezándose unas con otras. Esto es, no pueden, esto es difamación. Los voy a demandar por calumnias. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación, dijo Gerardo con suavidad, dando un paso al frente. Todo lo que la señorita Cisneros declaró está documentado y es comprobable. Yo soy el licenciado Gerardo Mendoza, abogado del señor Valerio Montes. El caballero con el que han estado viviendo este último año. El caballero en cuya casa están parados en este momento. Eso captó la atención de todos. Mauricio aseguraba ser el dueño de esta propiedad, continuó Gerardo. Le ha estado diciendo a la gente que era el propietario. Pero de hecho, esta casa pertenece a un fideicomiso en vida creado por don Valerio Montes, quien es el beneficiario vitalicio.
Mauricio no tiene ningún tipo de participación en la propiedad. Ha estado viviendo aquí como un invitado. Un invitado que ahora ha sido desalojado legalmente y tiene 5 días para abandonar el inmueble. La multitud se giró para mirarme. Di un pequeño saludo con la mano. Buenas noches. Soy Valerio Montes. Soy el dueño de esta casa. La construí yo mismo hace 20 años. Mauricio y mi hija han estado viviendo aquí sin pagar un quinto de renta, mientras conspiraban para robarse la propiedad y venderla para cubrir las deudas de él. Hasta intentaron meterme a vivir a la bodega allá atrás, para que ellos pudieran tener más espacio. Silencio sepulcral. Luego, alguien se rió. Una risa nerviosa, de incredulidad. Luego más personas se unieron. Pero no se reían con Mauricio. Se reían de él. Le has estado diciendo a todo el mundo que eras el dueño de una mansión frente al lago, dijo una mujer con collar de perlas, con la voz destilando desprecio. Nos mostraste tu propiedad como si fueras un magnate de los bienes raíces. Nunca fue tuya. Es complicado, tartamudeó Mauricio. No, es muy simple, dijo Marcos, poniéndose de pie. Eres un fraude. Un mentiroso. Y quiero mi dinero de vuelta, o te voy a arrastrar a los tribunales por cada pinche centavo que te quede. No lo tengo, gritó Mauricio. Finalmente, la verdad. Su compostura hecha pedazos por completo. No tengo tu dinero. Lo invertí y fracasó. Todo fracasó. Me estoy ahogando en deudas y necesitaba esta casa para salvarme. La confesión se quedó suspendida en el aire como gas tóxico. Varios invitados ya estaban recogiendo sus cosas, caminando hacia las salidas. Nadie quiere que lo asocien con un barco que se hunde. Daniela se puso de pie, caminó hacia el centro de la terraza. Su voz salió clara y fría. Voy a pedir el divorcio, le anunció a la multitud reunida. Mauricio cometió robo de identidad, fraude y adulterio. Yo no sabía absolutamente nada de sus tranzas. Fui tan víctima como cualquiera de ustedes. Mauricio intentó agarrarla. Amor, por favor. Ella se zafó con un tirón violento. No me toques. No me hables. A partir de este momento, terminamos. Completamente terminamos. La fiesta se disolvió rápidamente. Los invitados se iban, algunos le daban miradas de compasión a Daniela, pero la mayoría solo quería escapar del drama. Marcos Garza se detuvo al salir y le entregó una tarjeta de presentación a Mauricio. El contacto de mi abogado. Espera noticias de él el lunes. Esto no se ha acabado. En menos de 20 minutos, la terraza quedó vacía, excepto por Mauricio, Daniela, Gerardo, Elena y yo. El barman y el personal de banquetes empacaron todo y huyeron. Vasos abandonados y canapés a medio comer ensuciaban las mesas como los escombros después de un huracán. Mauricio estaba sentado en una de las sillas, con la cabeza entre las manos. Quebrado. Todo lo que había intentado construir, cada mentira que había dicho, cada estafa que había planeado. Todo había colapsado en menos de media hora. 5 días, dije en voz baja. Y luego, te largas. Si no te has ido, la policía te va a sacar. Llévate los muebles que compraste tú. Deja todo lo demás. Caminé de regreso al interior de mi casa. Mi hogar. Mi santuario que casi pierdo por culpa de un estafador y la avaricia de mi propia hija. Detrás de mí, escuchaba a Daniela llorar. A Mauricio intentando explicar, disculparse, rescatar algo de entre los escombros. A ella diciéndole que se callara la boca, que no quería volver a verlo en su vida, que lo había destruido todo. La justicia, aprendí, no siempre se siente como un triunfo. A veces, simplemente se siente como si el mundo por fin estuviera equilibrando la balanza. El día que se mudaron, me mantuve alejado. No quería ver. No necesitaba ese cierre. Gerardo me estuvo mandando mensajes con actualizaciones toda la mañana. Mauricio subió sus cosas a un camión de mudanzas con rumbo a un motel barato en las afueras del pueblo. Daniela llenó su coche con cajas de cartón y manejó hacia Toluca sin mirar atrás.
Para el mediodía, ya no estaban. La casa se quedó vacía, excepto por mis muebles, mis pertenencias. Todo lo que ellos habían desplazado temporalmente. Llegué a casa esa noche y encontré silencio. Un silencio hermoso y pacífico. Caminé por cada habitación, reclamando mi espacio. Regresé mi colección de cámaras a su repisa correcta. Volví a colgar mis cuadros en las paredes. Regresé mi sillón de lectura a su lugar junto a la chimenea. El cobertizo de atrás lo dejé exactamente como estaba. Dejé el catre de lona, el foco pelón, el olor a moho. Un recordatorio. A veces necesitas recordar qué tan bajo has caído para poder apreciar qué tan alto has vuelto a subir. Las siguientes semanas pasaron en una extraña especie de calma. Gerardo se encargó de los detalles legales restantes. El fideicomiso se mantuvo intacto. La demanda de Marcos Garza contra Mauricio procedió. Daniela metió los papeles del divorcio y denunció el fraude de las tarjetas ante el Ministerio Público. Pasé mis días fotografiando el lago de Valle de Bravo, leyendo revistas de arquitectura, existiendo en el espacio que tanto me había costado defender. La casa se sentía más grande sin ellos. Más vacía, pero en el buen sentido. Había espacio para respirar otra vez. Luego, a principios del otoño, tomé una decisión. El fideicomiso ya no era solo una medida defensiva. Era una oportunidad. Una forma de convertir algo horrible en algo con significado. Contacté al Centro Cultural del Pueblo y propuse una serie de seminarios mensuales. Principios de diseño arquitectónico, aprendiendo de un profesional. Sesiones gratuitas abiertas a estudiantes, recién graduados, a cualquiera que le interesara la arquitectura como oficio y no solo como una carrera para hacer dinero. La primera sesión atrajo a 12 personas. Jóvenes arquitectos en su mayoría, hambrientos de conocimiento que no venía en los libros de texto. Hablé sobre las líneas de visión y la luz natural. Sobre diseñar edificios que complementen su entorno en lugar de dominarlo. Sobre la diferencia entre construir una estructura y crear un hogar. Un muchacho, de unos 25 años, hizo exactamente la pregunta correcta: ¿cómo sabe cuando un diseño está terminado? Cuando quitarle cualquier otra cosa lo haría peor, le respondí. La arquitectura se trata tanto de eliminar como de añadir. Saber que no incluir. Después de la sesión, 3 estudiantes se quedaron a hacerme más preguntas. Platicamos durante 2 horas sobre voladizos, muros de carga y la poesía del espacio funcional. Se sintió bien. Sentí un propósito. Como si estuviera construyendo algo de nuevo, solo que con palabras e ideas en lugar de planos y materiales. También creé un fondo de becas. $1.000.000 inicialmente. Suficiente para apoyar a 5 estudiantes al año con apoyos de $200.000. El Fondo Educativo de Arquitectura Montes. Mi dinero yendo a parar a personas a las que realmente les importaba el oficio, y no a un yerno que me veía como un cajero automático para saquear. La carta de Daniela llegó a mediados de septiembre. Escrita a mano, 3 páginas. Sin excusas. Solo reconocimiento y una disculpa. Había empezado a ir a terapia. Encontró trabajo como diseñadora gráfica. Estaba reconstruyendo su historial crediticio poco a poco, impugnando las cuentas fraudulentas una por una. No espero que me perdones. Escribió. No me lo merezco. Elegí el dinero por encima de mi familia. Elegí a un mentiroso por encima de mi papá. Dejé que Mauricio me convenciera de que tú eras el problema, cuando el problema éramos nosotros, era yo. No pidió nada. No pidió dinero, ni reconciliación, ni siquiera una respuesta. Solo expuso su verdad y la dejó ahí. Leí la carta 3 veces, y luego la guardé en un cajón. No le respondí de inmediato. Tal vez algún día, cuando demostrara con acciones en lugar de con palabras que de verdad había cambiado, podríamos reconstruir algo. Pero todavía no. Algunos puentes, una vez que los quemas, tardan años en volverse a construir. A finales de septiembre llegó el primer frente frío.
Escarcha matutina sobre la madera de la terraza, vapor levantándose de la superficie del lago. Me paré afuera con mi Leica más nueva, capturando el momento exacto en que la luz del sol tocó el agua. La forma en que la luz se fracturaba en 1000 estrellas diminutas sobre la superficie. A través del visor de la cámara, todo se veía limpio. Preciso. Exactamente como debía ser. Mi celular vibró. Mensaje de Gerardo. Marcos ganó el juicio. Mauricio le debe 2,5 millones más intereses y gastos de corte. Va a estar pagando eso durante la próxima década. Respondí. Qué bueno. Tal vez así aprenda algo. Aunque, honestamente, lo dudaba. Hay personas que nunca aprenden. Que nunca asumen su responsabilidad. Que nunca entienden que las consecuencias no son castigos. Son solo matemáticas. Acciones más tiempo es igual a resultados. Mauricio probablemente pasaría los próximos 10 años culpándome de sus problemas. Diciéndole a todo el mundo que el viejo loco le arruinó la vida, omitiendo la parte donde él mismo se la arruinó a base de mentiras, robos y avaricia. Pero eso ya no me preocupaba a mí. Bajé la cámara y simplemente miré el lago. Lo miré de verdad. La forma en que el viento creaba patrones en la superficie. La forma en que los pinos se reflejaban en la orilla. La belleza casi irreal de este lugar al que tengo la suerte de llamar hogar. Mi casa. Mi diseño. El trabajo de mi vida. Seguía en pie. Seguía siendo mía. Protegida por estructuras legales que me sobrevivirían, asegurando que sirviera para un propósito mucho más allá de mis años de vida. Los estudiantes becados se beneficiarían de este lugar. Aprenderían que la buena arquitectura no se trata de ego ni de ganancias. Se trata de crear espacios donde la gente pueda vivir plena, hermosa y auténticamente. Eso fue lo que intenté enseñarle a Daniela cuando era niña. Que el éxito no se mide en pesos ni en metros cuadrados. Se mide en integridad, en las relaciones, en el legado que dejas atrás. Ella había olvidado esa lección. Tal vez, algún día, la recordaría. Hasta entonces, yo tenía seminarios que planear. Fotografías que tomar. Atardeceres que capturar. Una vida que vivir bajo mis propios términos, en mi propio espacio, libre de manipulación y de avaricia. El catre de lona en el cobertizo seguía vacío, y así se quedaría. Un monumento a 3 semanas de humillación que me enseñaron algo invaluable. La paciencia no es debilidad. El pensamiento estratégico no es rendición. Y a veces, la mejor venganza es simplemente negarte a ser la víctima que el otro necesita que seas. Levanté la cámara otra vez y apreté el obturador. Exposición perfecta, composición perfecta, momento perfecto. La justicia, aprendí, tiene una arquitectura excelente. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para ver el diseño terminado. Y de pie aquí, en mi hogar, viendo el amanecer sobre Valle de Bravo, por fin entendí cómo se veía esa obra terminada. Se veía como la libertad. Se veía como la paz. Se veía como un hombre de 68 años que peleó por lo que era suyo, y ganó. No a través de la violencia, no a través de la crueldad, sino a través de la preparación, la documentación y la paciente aplicación de las consecuencias legales. El viejo del cobertizo se había convertido en el arquitecto de su propia justicia. Y la vista desde aquí era absolutamente hermosa. Si te atrapó esta historia al calor de la fogata, suscríbete a nuestro nuevo canal y escucha otros relatos que tenemos ahí. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o en los comentarios. Suscríbete para que no nos pierdas la pista, porque este canal podría dejar de existir muy pronto. Ponlo ahí.